Take a walk down by the sea, picking up. El mundo de la pornografía es como un enorme pulpo que afecta a todos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, a ricos y a pobres. La pornografía actúa como una auténtica bomba sobre la melatonina cerebral y sobre los circuitos del placer, de la que es extremadamente difícil escapar una vez se entra por la puerta giratoria del placer fácil. Al igual que sucede con el consumo compulsivo de los shorts y los reels en determinadas redes sociales, la pornografía activa los impulsos primarios del cerebro, pero con una diferencia decisiva. Pone en marcha una de las pasiones humanas más profundas vinculadas al impulso racional de la reproducción, aunque desde luego no sea ese el objetivo de estar ahí frente al monitor. A diferencia de los animales, el ser humano reacciona ante la escena sexual con una carga emocional y moral que desborda lo puramente instintivo. La realidad es que ningún animal se ve estimulado por la pornografía de su propia especie. Alguna diferencia sustancial habrá entre ellos y los humanos, por mucho que ciertos discursos animalistas intenten vendernos que sencillamente somos uno más en la Tierra. Las sociedades progresistas, relativistas y líquidas, donde todo se admite porque la moral, igualmente relativista y líquida, deja de existir como referencia objetiva, no solo no se combate este fenómeno, sino que se tolera, se normaliza e incluso se incentiva desde instituciones, plataformas y ciertas ideologías. De hecho, los sectores ideológicos que van de la izquierda hasta la extrema izquierda se promueve la banalización de la sexualidad desde edades cada vez más tempranas. No podemos dejar de citar a Irene Montero y su célebre frase sobre, abro comillas, el derecho de los niños a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, cierro comillas. Y quizá por eso, desde los ministerios de Igualdad y especialmente el de Educación, se conduce a los menores escolares a recibir esa, entre comillas también, formación, a pesar de la opinión contraria de los padres. Precisamente de esto trata este podcast, del acceso prematuro, masivo y descontrolado de los menores a un mercado de carne humana que se expande sin freno en el ecosistema digital. Y es que los datos son contundentes. Veamos. Diversos estudios coinciden en que los menores comienzan a consumir pornografía entre los 8 y los 12 años y que entre los 13 y los 17 el consumo se vuelve constante. Casi un 10% accede a este contenido antes de los 10 años y más de la mitad lo han hecho antes de cumplir los 13. Estas cifras deberían encender todas las alarmas sociales, educativas y políticas, y sin embargo, lejos de provocar una reacción firme, parece diluirse en un clima de indiferencia o de justificación ideológica. Uno de los factores clave de este fenómeno es la sustitución de la educación sexual familiar por la pornografía como fuente de aprendizaje. 3 de cada 10 menores reconocen buscar en estos contenidos información sobre sexualidad, porque no se les ofrece un marco formativo serio, humano y responsable desde el hogar. Y esto debería de poner las orejas coloradas a esos padres y madres que para algunas cosas son muy abiertos y progresistas y para otras dejan la dignidad y la integridad de sus hijos al albur de la sociedad y las redes sociales, cuando no a la propia política educativa en los centros escolares. Y cuando la familia abdica de su función educativa, el vacío es ocupado, como digo, por el mercado, y el mercado no educa, el mercado explota. A este problema se suma el acceso accidental cada vez más frecuente a través de las redes sociales. TikTok, la plataforma preferida de los menores, con una media de uso diaria cercana a los 75 minutos, se ha convertido en una puerta indirecta hacia la pornografía mediante el uso de códigos, etiquetas y hashtags diseñados para burlar los controles algorítmicos.
No se trata de que TikTok albergue pornografía explícita, esto hay que dejarlo claro, sino de que se utiliza como trampolín para conducir al usuario hacia grandes plataformas pornográficas. Es decir, la trampa de la puerta de atrás. Los hashtags aparentemente inocuos como YouTube naranja o YouTube azul acumulan centenares de millones de visualizaciones y funcionan como claves de acceso a páginas pornográficas de gran tráfico. Son etiquetas pensadas para engañar al sistema, mutar con rapidez y mantenerse siempre un paso por delante de los filtros de moderación. El resultado es un entorno digital donde la curiosidad infantil, el aburrimiento adolescente y la ausencia de supervisión confluyen de manera explosiva. Este escenario nos muestra que la tecnología avanza más rápido que los usuarios y no digamos nada de a los que los años nos superan ya ciertas tecnologías o nos pillan muy atrasados. O peor, a los que tienen la responsabilidad social de protegernos, es decir, los legisladores. Porque es curioso que mientras se multiplican los discursos sobre derechos, libertades y diversidad, se ignora deliberadamente el daño psicológico, emocional y relacional que la pornografía causa en menores en pleno proceso de maduración. No se trata solo de adicción o de consumo excesivo, sino de la deformación de la afectividad, de la cosificación del cuerpo y de la ruptura entre sexualidad, amor y compromiso. Pero se sopla y se absorbe al mismo tiempo, porque regulamos con leyes como la del sí a sí, mientras que se fomenta el animalismo sexual cosificado, especialmente de la mujer, a través de la pornografía en plataformas gratuitas sin ningún control de nada. Frente a esta realidad, hablar únicamente de educación digital resulta insuficiente si no va acompañada de una recuperación del papel de la familia, de una alfabetización moral y de una crítica cultural profunda. Acompañar, supervisar y poner límites no es censura, es responsabilidad. Y callar, mirar hacia otro lado o justificar lo injustificable no es tolerancia, es abandono. La pornografía es un producto subcultural impulsado por intereses económicos gigantescos y legitimado por ideologías progresistas. Proteger a los menores de su acceso temprano es una obligación moral ineludible de cualquier sociedad que aspira a llamarse humana. Somos Libro inspira el pensamiento crítico observando la actualidad y sugiere la lectura de libros relacionados con cada uno de los temas que aborda. Somos Libro tiene un espacio en YouTube donde cada semana, a través de una videoreseña de muy pocos minutos, recomienda un título. Síguenos en Somos Libro Oficial en YouTube. Conoce más del mundo que nos rodea gracias a los libros en Somos Libro. Os propongo 3 libros para intentar entender y profundizar más sobre este tema que es verdaderamente peligroso, cuando no muy preocupante. El primero de ellos es Atrapados en el sexo, de Carlos Chiclana. Y es que este libro se dirige a quienes aspiran a una sexualidad libre, equilibrada y saludable. También tiene una finalidad clínica: animar a quienes sufren conductas sexuales desordenadas y sin control a buscar ayuda profesional, porque existe y es un derecho. Su objetivo central es ofrecer conocimiento que eviten quedar atrapados por el sexo. La llamada hipersexualidad no es una broma, no se mide por cantidad, sino por calidad, amor, respeto y equilibrio vital. El síntoma decisivo aparece cuando la conducta sexual desborda, perturba y genera malestar propio o ajeno. El segundo libro es A Fuego Lento, de Noemi Said. Esta novela romántica, en principio dirigido a adolescentes, debería pasar primero por las manos de sus padres. Porque, en palabras de su autora, abro comillas, nuestros adolescentes corren mucho, lo tienen todo a un clic. ¿Y qué ocurre con todo esto? Que a veces meten la pata y el problema es que no se dan cuenta de que el error que han cometido no les define. Cierro comillas.
Los padres, y esto lo digo como cualquier otro padre y en experiencia, estamos a años luz de lo que sucede en la cabeza de los hijos, y esta breve novela nos ilustra y mucho sobre ello, sobre el problema que genera en nuestros hijos y cómo pueden llegar a salir de ello con nuestra ayuda. Y por último, Menores e Internet, de Salvador Pérez Álvarez. Uno de los grandes desafíos de las sociedades actuales es definir un marco social y jurídico adecuado para el uso por parte de los menores, especialmente en su acceso a las redes sociales. El impacto de la tecnología en sus conductas y procesos de socialización despierta un creciente interés académico. Este libro analiza esta realidad desde un enfoque interdisciplinar y está dirigido a educadores, profesores jurídicos, fuerzas de seguridad y sobre todo a padres y responsables legales. Yo soy Humberto Pérez Tomé y esto ha sido Somos Libro. Colored shells in the sand.